Hola nuevamente familia Ingenuables, bienvenidos a este día número 2 de este curso gratuito sobre las energías renovables y sobre las instalaciones solares fotovoltaicas. Así que me habías visto ya en el día número 1, en el día de ayer, vimos una breve introducción de cómo se están viviendo y desarrollando las energías renovables a nivel global, a nivel más macro, y sobre todo vimos cuáles son aquellas que tienen mayor potencial de evolución. Habíamos visto que hoy en día se está invirtiendo muchísimo en lo que es la energía eólica y la energía solar. Vimos las diferentes formas de generar también por energía solar, que puede ser por ciclo térmico o por paneles fotovoltaicos, y también vimos que esta última es la que más se estaba beneficiando con los diferentes y múltiples avances tecnológicos que se están viviendo. Sobre todo porque no solamente hoy en día se están generando paneles fotovoltaicos más eficientes, sino también porque se están haciendo paneles fotovoltaicos más baratos. Y eso posibilita mucha a la industria, no solamente a la generación de energía, sino a la generación de nuevos puestos de trabajo. Así que justamente sobre esta última forma de generar energía es la que más nos vamos a comenzar a centrar a partir de este curso. Bueno, así como lo dijimos, hoy vamos a comenzar ya a meternos bien en materia con paneles solares fotovoltaicos. Pero bueno, antes de comenzar a hablar sobre los paneles y demás, hay que definir cómo hace un panel fotovoltaico para transformar la radiación solar en electricidad. ¿Qué tiene el panel fotovoltaico dentro para que pueda hacer esta conversión? Bien, para eso hay que definir un concepto del mundo de la electrónica que es el semiconductor. Así como lo vemos acá, la mayoría de los materiales se pueden dividir entre conductores o no conductores o aislantes. Por ejemplo, si ponemos un material conductor en este circuito, se puede ver que la corriente de la pila circula hasta prender la lamparita. Lo opuesto a lo que circula, a lo que se da acá, perdón, que no tenemos esta circulación de corriente, entonces la lamparita no se prende. Un semiconductor es un elemento que se encuentra exactamente en esta línea. Es decir, que no es ni un conductor ni un aislante, sino que puede actuar como alguno de estos dos según las condiciones externas que lo exciten. En este caso, nuestro panel fotovoltaico está justamente hecho de un material semiconductor, que es el silicio. El silicio realmente actúa como un material que no conduce la electricidad, pero cuando está recibiendo la radiación solar, como tiene esa excitación externa, entonces ahí sí comienza a actuar como si fuese un material conductor. Y esto hace que, pueda liberar a través de él una serie de electrones, que esto posibilita la corriente eléctrica. Y así, se genera toda la generación fotovoltaica. De ahí su nombre, fotovoltaica. Foto porque hace alusión al fotón. El fotón es, en pocas palabras, se podría interpretar como la partícula de luz, la que incide la luz, la que pega a nuestro panel y mediante todo un proceso mucho más detallado y mucho más extenso de lo que pasa por ahí dentro, el fotón, con la energía que tiene, le entrega, y mediante la incidencia, en su capa de valencia, en todo un proceso un poco más extenso de lo que ahora les puedo dar, lo que hace es emitir un electrón, y ese electrón, se transmite por fuera del panel para la energía eléctrica, que esto puede ser en forma de corriente o en forma de tensión. Al decir tensión nos referimos a la parte voltaica, de ahí el nombre fotovoltaico. Un panel que justamente lo que hace es transformar la energía que tiene un fotón en energía eléctrica, es decir, en energía que tiene como tensión el volt, es decir, la voltaica. Bueno, acá vemos brevemente cómo funciona la parte más pequeña de un panel, que es la celda fotovoltaica. Justamente lo que hace esta celda, este cuadradito que vemos acá, de parte N, parte P, al recibir la radiación solar,
esta parte N le estaría entregando los electrones a la parte P y luego sale por fuera del circuito para alimentar nuestra carga. Esto regresa al terminal N y bueno, ahí es cuando se cierra el circuito. Y gracias a esto, a que se cierre el circuito, continuamente están circulando los electrones y bueno, esto hace que, gracias a la recepción solar que tiene mi celda fotovoltaica, se genere el flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica. Y este flujo de electrones no es uniforme en todas las reacciones que está recibiendo, sino que tiene un comportamiento bastante particular, que es justamente este que vemos acá. Acá vemos en este gráfico que está acá abajo, la curva roja representa cómo varía la corriente en función de la tensión en una celda fotovoltaica. Se puede ver que al inicio, cuando tenemos poca tensión, mejor dicho prácticamente tensión nula, tenemos también corriente, acá tenemos el gráfico de tensión corriente, este color verde que tenemos acá. Al inicio, cuando no tenemos tensión, es decir, estamos en vacío, tenemos la corriente máxima, es decir, la corriente de cortocircuito. Y luego cuando estamos acá, cuando no tenemos nada conectado y estamos en vacío, tenemos la máxima tensión, pero la corriente nula. Y ahora sí, esta curva que tenemos acá, la curva roja, que dice acá vatios, realmente lo que quiere decir es watts, es decir, es nuestra curva de potencia. Muestra cómo varía la potencia en función de la tensión que se tenga dentro. Al inicio, cuando la tensión es cero, la potencia también es cero, pero llega un punto en el cual la potencia es máxima. Este punto justamente se llama MP, Maximum Power, es decir, potencia máxima, que es justamente el punto en el cual se alcanza el máximo área de la curva que está por debajo, es decir, de la curva verde en este caso. ¿De qué nos sirve saber esto? Más adelante vamos a ver dentro de esta misma clase, dentro de este mismo módulo, que una de las principales funciones que tienen los sistemas fotovoltaicos es siempre variar los valores de salida de tensión y de corriente para que siempre el panel esté trabajando en este punto o cerca de este punto. ¿Para qué hacemos esto? Justamente porque en este punto se está alcanzando la máxima potencia que el sistema puede generar. Es decir, variando la tensión y la corriente, lo que hacemos es optimizar la generación de energía. Justamente esto que vemos acá es una celda fotovoltaica. En cada una de todo este área azul que vemos, justamente está sucediendo lo que vimos acá, que se está generando gracias a la recepción de radiación solar emisiones de electrones para que así se genere el flujo de corriente. Pero ¿cómo salen los electrones desde ahí? Lo que hacen es viajar por estas líneas que vemos acá, que son los fingers o dedos, a una de estas barras colectoras plateadas. Estas barras colectoras, así como su nombre lo indica, son los bus bar o barras colectoras que justamente se encargan de evacuar los electrones desde acá y bueno, lo entregan al circuito en el cual se aprovecha. Esto que vemos siempre cuando nos paramos frente a un panel fotovoltaico y vemos estas barras plateadas son los llamados bus bar. Y bueno, tienen esa función, la función de poder extraer los electrones que se fotogeneran en nuestro panel. Ahora que ya definimos la unidad más pequeña, que es la celda fotovoltaica, podemos definir ahora sí lo que es un panel, que justamente tiene esta estructura, conformado en parte por las celdas fotovoltaicas. Acá vemos cómo cada uno de los bus bar de cada celda se conectan unas con otras para que la energía sea colectada en total. Y vemos también los diferentes recubrimientos que tiene dentro de un mismo panel fotovoltaico. No solamente tenemos las celdas, sino que tenemos la parte del encapsulado, que por lo general es EVA, la parte del cristal, que es un vidrio protector, un marco, suele ser siempre de aluminio, otro encapsulado, cubierta posterior y bueno, también caja de conexiones, en la cual tenemos una serie de diodos. En algunos casos tenemos los diodos que se puedan acceder desde la caja de conexiones
En algunos casos tenemos los diodos distribuidos por el panel. Bueno, también desde acá mismo tenemos las conexiones que se hacen de los cables hasta las fichas MS4. Y así como finalmente luce un panel fotovoltaico cuando todo lo que vimos en la diapositiva anterior se compacta. Esta es la fachada, la cara anterior. Vemos todas las líneas de los bus bar que se conectan celda con celda. Vemos el marco de aluminio y la caja de atrás vemos la caja de conexión, un chicote de cable que dependiendo de los paneles varían entre 70 centímetros, 1 metro aproximadamente. Y finalmente en la punta tenemos los conectores, bueno, que hoy en día vienen de MC4, conectores preparados para esta clase de energía que tienen protección ambiental también, creo que IP65 o algún IP elevado que justamente garantice que esa junta no sufra ataques ambientales. Una vez que ya definimos el panel y que queramos comenzar a definir cuál panel es el más indicado para la aplicación que yo le voy a disponer, entonces comienzo a investigar sobre cuál panel puede ser y comienzo a ver diferentes fichas técnicas o diferentes datasheets. Esto que vemos acá en el gráfico es justamente un datasheet de ejemplo de un panel de marca Jinko Solar Tiger, y justamente remarcamos acá cuáles son las características eléctricas más importantes a tener en cuenta. Primero, la potencia, que es justamente la máxima potencia a la cual fue diseñada el panel, es decir, la máxima potencia que puede estar siendo entregada. Esta máxima potencia se puede lograr, recuerden, si es que la tensión y la corriente están ubicados en un punto óptimo. Si la tensión varía y la corriente varía, la potencia también lo va a hacer. Pero hay un punto en el cual tanto la tensión como la corriente tienen un valor que la multiplicación de ambos me da la potencia máxima. Ese valor de tensión y ese valor de corriente son justamente esto que vemos acá. VMP significa el valor de voltaje que me entrega la máxima potencia y IMP significa el valor de la corriente que me entrega la máxima potencia. Pero así como vimos en nuestro gráfico, en este que tenemos acá, si bien acá se alcanza la máxima potencia, este es el valor de VMP, es decir, la tensión en máxima potencia, pero no es el valor máximo de tensión, sino que es este. La máxima tensión de un panel se alcanza en vacío. Lo mismo con la corriente. El máximo valor de corriente se alcanza cuando el panel está en cortocircuito. Y eso lo vemos también acá en nuestro datasheet. El valor máximo de tensión, que es el valor en vacío, lo vemos acá, Open Circuit Voltage, y el valor máximo de corriente es el Short Circuit Current, corriente de cortocircuito. ¿De qué me sirve esto? Siempre que nosotros vayamos a dimensionar un sistema solar fotovoltaico, tengo que ver cuál es la limitación del producto o del equipo que va a poner después del panel, ya sea un inversor o un regulador de carga. Ese regulador o ese inversor me va a decir cuál es la máxima tensión y o la máxima corriente que admite. Para saber cuál es la máxima tensión o corriente que le voy a entregar a mi otro equipo, a mi inversor o a mi controlador, tengo que ver estos valores que están acá abajo. Es decir, no me guío por estos valores de acá arriba, de tensión y de corriente en la máxima potencia, sino que me guío por el máximo valor que puede tomar, es decir, la tensión en vacío y la corriente en corto. Eso lo hago para el dimensionamiento. Esto lo saco, como les digo, en mi datasheet. Y bueno, acá vemos un gráfico un poquito mejor explicado de lo que dije anteriormente. Tenemos mi primera curva, que es la curva de tensión corriente, cómo varía la corriente, que es lo que está en el eje de las abscisas, respecto a cómo varía la tensión, que está en el eje de las ordenadas.
Cuando estamos hablando en este punto, la tensión tiene su valor máximo porque estamos en vacío. Ahí se alcanza la tensión B o C. Y cuando hablamos de este punto, estamos hablando del cortocircuito. Como estamos en cortocircuito, la tensión es cero y la corriente es máxima. Ahora bien, ¿qué es esta otra curva? Esta otra curva que vemos acá es la curva de la potencia. Y como se puede ver, la potencia es cero cuando la tensión es cero y va aumentando poco a poco porque va aumentando con el producto de la tensión por la corriente hasta llegar acá. Este punto, que es el punto en el cual la relación de corriente por tensión es máxima, ahí es donde se alcanza la potencia máxima. Entonces, en este punto es la tensión de potencia máxima y si vamos hacia este eje encontramos lo que es la corriente máxima. Bueno, justamente como les expliqué antes, siempre se pretende que tanto la tensión como la corriente tengan los valores que me van a dar esta potencia como resultado. ¿Qué otras cosas podemos ver en nuestro datasheet de cada panel? Lo que también podemos ver es que los paneles en su nivel de tensión, su nivel de corriente y su nivel de potencia que entregan van a variar según la temperatura del lugar. Es decir, no es un solo valor que entregan, sino que van a ir variando según cuál es la temperatura, si hace más frío o más calor. ¿Por qué? Porque los paneles siempre se ensayan a una determinada temperatura, a 20 o a 25 grados Celsius, dependiendo de cuál ensayo se haga. Si yo lo voy a instalar en una ciudad que como temperatura media es mucho más elevada, o en el sur, por ejemplo, que como temperatura media es mucho más bajo que 20 o 25 grados Celsius, me puedo valer de estos índices que tengo acá, justamente para saber cuál es la tensión máxima efectiva o la corriente de cortocircuito real. ¿Sí? Estos valores de tensión máxima o de corriente máxima se van a ver afectados. Pueden ser o mayores o menores, dependiendo de la temperatura. ¿Y cómo varían? Varía de esta manera. Si bien este es el valor normal, esta curva que veo acá, que es de color verde, porque como les dije, los paneles se ensayan a 20 o a 25 grados Celsius, si hace más frío, es decir, si la temperatura del lugar es más baja, la curva se desplaza hacia la derecha y un poquito hacia abajo. Es decir, la nueva tensión de vacío va a ser mayor y el nuevo valor de corriente va a ser un poquito menos. Por el contrario, si en el lugar donde yo voy a poner hay mayor temperatura, es decir, 50 o 70 grados, la tensión de vacío va a ser menor, pero la corriente de cortocircuito va a tener un valor mayor. Por eso, bueno, tener en cuenta esto, sobre todo al momento de dimensionar. Tener en cuenta a qué temperatura va a funcionar el equipo para saber cuál es la tensión y la corriente de salida. Que recordando, tensión y corriente de salida me va a delimitar el otro equipo que ponga después de los paneles, el inversor o el controlador. Viendo hasta ahora solamente la base de lo que aprendimos que es un panel fotovoltaico, ahora vamos a ver brevemente qué mejoras tecnológicas se le hizo al panel. Mejora número 1. Partición del panel en dos partes. En vez de tener un solo panel completamente estructurado, lo que se hizo fue partir una parte superior, otra parte inferior. ¿Y esto para qué es? Como las celdas están conectadas en serie entre sí, si un objeto le daba sombra a una parte del panel, todo el panel quedaba anulado. Pero en este caso, como partimos el panel en dos partes, si una parte queda sombreada, la otra puede seguir generando independiente. Segunda mejora, media celda. Partimos literal la celda por la mitad para que de esta manera la corriente que circule no sea total, sino que sea solamente media corriente. Que como sabemos, las pérdidas están en función de la corriente. Así que, si la nueva corriente es solamente la mitad de la anterior, las pérdidas van a disminuir solamente hasta una cuarta parte.
Ahora, tocando los diferentes tipos de tecnologías que hay. Habíamos visto al comienzo que nuestro elemento semiconductor por estrella es el silicio, pero no es el único. Y tampoco existe una sola forma de tener paneles de silicio. Uno de los principales es el silicio monocristalino, que bueno, uno de los métodos de fabricación lo estamos viendo justamente acá por el método de Czochralski. Lo que hacemos es fundir todo el silicio y extraer un cilindro de monocristal de silicio. Es decir, es un solo cristal completamente continuo. Y a este cilindro es el que lo desmembramos y finalmente obtenemos las celdas fotovoltaicas. Por eso se dice que el silicio es monocristalino, porque está compuesto, es decir, el proceso de fabricación se compone de un monocristal, a diferencia del policristalino, que lo que hace es un proceso, se podría decir, un poco más de reciclaje del panel del silicio. No es tan meticuloso el proceso. ¿Esto qué hace? Que tanto la eficiencia como el aspecto se vean comprometidos de un panel mono respecto a un policristalino. Los policristalinos son paneles que se estaban utilizando muchísimo cuando comenzó a gestionarse y a mover toda la industria fotovoltaica, pero que hoy en día están siendo un poco desplazados por los monocristalinos. Los tipos monocristalinos siempre tuvieron mejor eficiencia porque están hechos de un monocristal, pero hace unos años era demasiado costoso. Por eso los policristalinos eran los que más se comercializaba. Pero bueno, hoy en día, como le mostré ya en la filmina anterior, los costos disminuyeron muchísimo. También disminuyeron muchísimo los costos de los monos respecto a los policristalinos. Bueno, acá vemos justamente una comparativa del aspecto que tiene un policristalino respecto a un monocristalino. De por sí el aspecto ya es totalmente diferente. Acá se puede ver unas diferencias en las líneas, digamos, en un policristalino, que justamente son los diferentes cristales de silicio que se tiene. Respecto a un monocristalino, que es un panel completamente sólido, de un solo color, porque es un monocristal justamente. Y además la celda fotovoltaica tiene un color diferente, tiene una forma diferente. Acá la celda es completamente cuadrada y acá la celda es, octogonal. Y la diferencia de rendimiento también se puede ver. A pesar de que este gráfico es un poquito desactualizado, vemos que el rendimiento de un monocristalino es del 18%, 24% en el laboratorio, y del policristalino solamente del 20%. Estos pequeños porcentajes en toda una granja de generación solar realmente suma. Y bueno, acá vemos la diferencia un poco más en zoom. Vemos que los dos tienen las barras colectoras busbar, pero el monocristalino tiene esta forma octogonal y el policristalino no solamente tiene forma cuadrada, sino que se puede ver que tiene como diferentes líneas entre sí. Eso es por el proceso de fabricación que tiene. Y porque, todo esto que vemos acá de las diferentes líneas, diferentes marcas que tiene, son los diferentes cristales de silicio que hay. A diferencia del mono, que como es un solo cristal, tiene un solo color. Pero no son las únicas. Hoy en día, y más está saliendo al mercado, nuevos paneles con nuevas tecnologías. ¿Qué son estas tecnologías? Tecnologías que vienen a reemplazar al silicio en sí, al silicio mono o policristalino como material semiconductor. ¿Y esto qué hace? Que sea capaz de generarse este efecto fotovoltaico, esta capacidad de poder aprovechar desde la radiación solar para generar energía eléctrica por otras formas de concepción de la celda. Una de ellas es el silicio amorfo. Ya no es el silicio en forma de algún cristal, de algún monocristal o de algún policristal, sino que es en forma simplemente amorfa, como lo vemos acá. Fíjense que en este caso el silicio amorfo directamente no tiene celdas, tiene celdas mejor dicho, pero tienen otra forma. No tienen forma cuadrada o forma octogonal, sino que tienen otra forma completamente diferente. Las celdas son más largas, más continuas, y eso hace que tampoco tengan busbar, las barras colectoras.
Así es como se ve. Y se le llama de capa fina porque, a diferencia de estos otros dos, el espesor es muy pero muy fino. Pero no es el único tipo de panel fotovoltaico de capa delgada. También tenemos otro que se utiliza de cadmio telurio. Tiene un aspecto similar. Fíjense que tampoco tenemos celdas, o sea, tampoco se puede ver las celdas, y tampoco tienen busbar, sino que tienen otra forma de fabricación y, bueno, una forma de que puedan extraer los electrones generados diferentes a los mono y a los policristalinos. También tenemos celdas SiC por las siglas cobre, indio, galio, selenio. Y acá se puede ver una de las cosas muy importantes que tienen esta clase de paneles, que al ser de capa delgada, tan delgadas son las capas que le permite al panel ser flexible. Y acá vemos justamente eso, la capacidad que tiene de ser flexible, a diferencia de, bueno, los poli y los monocristalinos, que sabemos que son algo rígidos. Esto, según la aplicación que se pretenda dar, puede ser una ventaja bastante considerable. Y por último tenemos los paneles de perovskita, que, bueno, si bien hay muchos tipos de paneles de perovskita, particularmente el que vamos a ver ahora es del tipo MAPI, que tiene esta ensalada, digamos, de diferentes materiales, de diferentes elementos de la tabla periódica, que hoy en día está muy en fases de desarrollo todavía, es decir, en fases muy tempranas. Por eso justamente la foto que vemos acá está tomada justamente en laboratorio. Y bueno, lo podemos ver todo resumido en el siguiente gráfico, que lo que vemos acá es un resumen de las principales empresas a nivel mundial que le están apostando a las tecnologías fotovoltaicas. ¿Y cuáles son esas tecnologías fotovoltaicas? Para empezar, lo que es paneles policristalinos no aparecen en este gráfico, solamente aparecen los monocristalinos tipo P o tipo N, que representan todo este área que vemos acá, es decir, todas las barras azules que vemos, incluyendo esta barra roja. Todo esto representa los paneles monocristalinos de silicio, que se puede ver que son prácticamente la mayoría de las empresas. Según la barra sea más larga o más angosta, representa qué tan eficiente es el panel. Fíjense que los paneles más eficientes son estos que encontramos acá, que son de heterojuntura, una tecnología un poquito más avanzada que no alcanzamos a mencionar, porque, bueno, es un poco más complejo de entenderlo. Pero bueno, utilizan parte las tecnologías que ya vimos. Y por el otro extremo del gráfico vemos estas tres barras violetas, que son de paneles SiC, cobre, indio, galio, selenio. Tres empresas que a nivel mundial están fabricando estos paneles, y una sola empresa que a nivel mundial está fabricando paneles de cadmio telurio. Fíjense que son solamente tres empresas las que fabrican un tipo de panel de celda de capa delgada, y solamente una sola la que fabrica de la otra. Las que son de perovskita, según muestra este gráfico, todavía no hay ni una empresa, porque, como les digo, está todavía en fases de desarrollo, y aún así estos de capa delgada tienen, según muestra acá, una eficiencia relativamente baja en comparación a los de la barra azul, que representa el silicio monocristalino. Pero bueno, en el futuro, como les digo, se piensa que esto va a aumentar. Toda la industria fotovoltaica en sí tiende a seguir creciendo, no solamente en la potencia que tiene cada panel, sino en la eficiencia que tiene cada panel. Así que seguramente los de capa delgada pueden tomar ventaja respecto a los policristalinos de hoy en día. Y ahora bien, para ir ya cerrando con la clase de hoy, ¿qué vamos a ver el día de mañana? Hoy vimos todo lo referido al panel fotovoltaico, cómo seleccionar un panel fotovoltaico, cómo hace un panel para transformar la radiación solar en energía eléctrica. También vimos, una vez que tengamos la ficha técnica o el datasheet de un panel fotovoltaico, qué es lo que más me interesa ver de este datasheet. Si queremos dimensionar un panel para alguna instalación, entonces habíamos visto que luego del panel, como muestra acá, colocamos un inversor o un controlador de carga que me va a delimitar la corriente
y la tensión máxima que puede admitir. Eso lo tengo que ver en mi datasheet y también se ve afectado según la temperatura del lugar en el cual yo voy a hacer la instalación. Vimos cómo se puede utilizar ese factor y vimos también los nuevos paneles que nos esperan de acá al futuro. Así como vimos cómo hace unos años se utilizaba muchísimo el panel policristalino y ahora comenzó a utilizarse el panel monocristalino en cuestión de 3-4 años, posiblemente de acá a 3-4 años comience a utilizarse los nuevos paneles de capa delgada respecto a lo que tenemos hoy. Realmente la industria fotovoltaica evoluciona muchísimo, así que tranquilamente puede pasar esto. ¿Qué vamos a ver mañana? Con todo lo que aprendimos de panel fotovoltaico de hoy, vamos a ver cómo podemos introducir todos estos conocimientos, toda esta teoría del panel fotovoltaico dentro de una instalación fotovoltaica. Para eso hace falta conocer el segundo equipo que les mencioné, que es un inversor o que puede ser un controlador. Vamos a hablar un poquito también de las baterías, solamente un poquito, porque vamos a detallarlo mucho más en la clase número 4, y luego cómo entrega la energía el inversor a mis electrodomésticos. Es decir, toda la conversión desde la entrada de corriente continua, la utilización de corriente alterna y todas las protecciones eléctricas que tiene que tener el sistema, como la llave termomagnética, el descargador de tensión, el fusible, el disyuntor diferencial, entre otras cosas. Así que, bueno, no se lo pierdan mañana. Gracias nuevamente por estar en este segundo día de este curso completamente gratuito sobre las energías renovables e instalaciones fotovoltaicas. Hoy vimos muchísimo en profundidad lo que es un panel fotovoltaico. Mañana seguimos con el segundo equipo también imprescindible para una instalación fotovoltaica. Así que no se lo pierdan y nos estamos viendo mañana, familia de Inc Renovables. Chau, chau.